Anoche estuvo lloviendo y mientras yo me encontraba en la cama, recostado, escuchando la lluvia, no podía dejar de pensar cómo Dios derrama su bendición sobre la vida de sus hijos por medio de su Espíritu Santo, cuando le buscamos con todo nuestro corazón, cuando creemos en sus promesas, cuando obedecemos a su palabra. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, esta empieza a cumplirse y a manifestarse en nuestra vida. Y tenemos una palabra que sana, una palabra que es verdad. Tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros, que siempre desea guiarnos a toda verdad y desea manifestar el reino de Dios en nuestra vida. El día de hoy vamos a hablar sobre la presencia del Espíritu Santo en uno. Abra la escritura, por favor, en el libro del profeta Joel, capítulo 2, a partir del versículo 28. Joel 2, 28 al 29. Dice la palabra de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Usted cree esta palabra? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y la volvemos a leer todos juntos? Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Padre, y venimos delante de ti, creyendo que tus palabras son manifiestas en nuestra vida, y que tú derramas tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Queremos ser discípulos llenos de tu presencia. Queremos comprender el porqué de la importancia de que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que verdaderamente podamos alcanzar esta meta, el ser discípulos llenos de tu Espíritu. Gracias porque tú estás aquí, porque nos guías a toda verdad. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Alguna vez usted ha percibido una vocecita que le dice: lo que estás haciendo está mal? Tienes que dejar de hacer aquello que te está lastimando. Tienes que cambiar tu carácter. Tienes que cambiar tu manera de hablar. ¿Sabes? Tienes que renunciar a ese vicio. Ya no puedes seguir viendo aquellas cosas. Tienes que tener una actitud diferente. Tienes que empezar a creer en mí. Tienes que atreverte a dar pasos de fe. ¿Ha escuchado esas voces? Es el Espíritu Santo quien nos habla. Es el Espíritu Santo quien nos redarguye. Es el Espíritu Santo quien nos convence y nos muestra nuestro proceder para que pueda haber un cambio. ¿Por qué? Porque desea guiarnos a toda verdad, porque desea conducirnos a ese camino de vida y de vida eterna. Mire, dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. La guía del Espíritu Santo no solamente es para poder vivir en santidad, para poder terminar con el pecado, sino que la guía del Espíritu Santo va a mostrarnos las metas, los propósitos, los objetivos que Dios está esperando que usted y yo alcancemos. Dios tiene planes para su vida. A ver, repita conmigo: Dios tiene planes para mi vida. Dios tiene planes y sueños y visiones para usted.
y a través del Espíritu Santo le van a ser revelados. El Espíritu Santo nos guía para que podamos caminar en la voluntad de Dios, para que podamos alcanzarla. Sin el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, la vida cristiana sería muy difícil. Y no solamente el Espíritu Santo nos guía, sino que a través del Espíritu Santo, cuando nos convence de pecado, de juicio y de justicia, nos está haciendo la invitación a salir de las obras de la carne. Nada más que no podemos salir por nosotros mismos, sino que es el Espíritu Santo quien nos ayuda en nuestra debilidad. Acompáñenme nuevamente a Romanos 8, por favor. Romanos 8. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 13. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo podemos hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas dicen, es que yo quiero dejar de tomar, yo quiero dejar de fumar, yo quiero dejar a la otra, y no pueden? ¿Sabes cómo se hace morir las obras de la carne? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En el momento en que el Espíritu Santo viene a nuestra vida, puede desarraigar, cortar, erradicar, echar fuera, destruir las obras de las tinieblas por medio del Espíritu Santo. Es como sale el espíritu de adulterio, sale el espíritu de fornicación, sale la mentira, sale la glotonería, las obras de la carne, la ira, la contienda, el enojo. Hay personas que en ocasiones dicen, es que yo no sé por qué soy así, de veras yo quiero cambiar pero no puedo. Y se manifiestan las obras de la carne en su vida. Mire, en Gálatas 5, acompáñeme por favor. A partir del versículo 16, nos habla el Señor y nos muestra cómo es a través del Espíritu Santo que se pueden hacer morir las obras de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Déjame hacer una pausa. ¿Te das cuenta? Para yo no satisfacer, para no vivir en los deseos de la carne, ¿en quién tengo que vivir y en quién tengo que andar? En el Espíritu, y en el Espíritu con mayúscula. Digo pues, andad en el Espíritu, vive en el poder del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo fluya en ti. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Déjate transformar por el Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Quién se puede oponer a las obras de la carne? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, aquí viene una lista de las obras de la carne y aparecen las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. El Espíritu Santo
puede terminar todas esas obras de la carne en nuestra vida, en nuestro hogar. Podemos cada uno de nosotros vivir un hogar lleno de paz, lleno de bendición. ¿Verdad que es horrible un hogar donde hay gritos? Donde todos se pelean, donde todos se tienen envidia, donde hay contiendas, disensiones y enemistades. Yo conozco hogares donde los padres no les hablan a los hijos, donde en el matrimonio los cónyuges no se dirigen la palabra, donde los hermanos pareciera que se odian con odio jarocho. Y qué triste es esa condición. Hermanos, si usted desea que termine ese tipo de situaciones en su hogar, invitemos al Espíritu Santo a venir a nuestro ser, a nuestro hogar. Llenémonos del Espíritu Santo. Pongamos delante de la presencia del Señor estas acciones para que Él pueda destruir, para que Él pueda derribar, para que pueda erradicar las obras de la carne y se empiece a manifestar el fruto del Espíritu. El fruto, dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Permitamos que el Espíritu Santo nos llene, nos sature, derrame su presencia. Dios desea cumplir esa promesa del profeta Joel. Y en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y mire, nuestro Señor Jesucristo le habló a sus discípulos acerca de esta promesa. Acompáñenme nuevamente al Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 14, a partir del versículo 15. Tiene como título la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Comenta nuestro Señor Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuándo va a estar con nosotros el Espíritu Santo? Para siempre. Fíjese, esta es una promesa que trasciende aún nuestra vida misma. Es un pacto que se establece con Dios, donde el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Aún nos conducirá a través del valle de muerte y estaremos con Él y Él con nosotros por toda la eternidad. Continuamos leyendo, versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estas palabras con vosotros y en vosotros están relacionadas con la palabra bautismo. Acuérdate, bautismo significa ser sumergido, ser lleno por dentro y por fuera. Y aquí se aplica el mismo principio. Estará con vosotros y en vosotros. Con nosotros está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena toda la creación de Dios. El Espíritu Santo está en todas partes. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Pero dice Jesús, no solamente quiero que esté con ustedes, acompañándolos, sino que quiero que esté en vosotros. Pareciera que rompe las leyes de la física. Hay una ley que dice que un espacio no puede ser ocupado por dos cuerpos. Pero esas son las leyes de la física. Aquí estamos hablando de leyes espirituales. El Espíritu Santo puede venir y hacer morada en todos nosotros. Dios desea que nos llenemos del Espíritu Santo, que podamos recibir esta promesa y que se haga manifiesta en nuestra vida. Continúa diciendo en el Evangelio de Juan, capítulo 16,
Juan 16, nuevamente, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, como ya vimos, nos va a guiar a toda la verdad. Nos ayuda a terminar con las obras de la carne. Y no solamente eso, sino que nos mostrará aquellas palabras, nos revelará al Padre, nos guiará por caminos de verdad por amor a su nombre. Que tengamos todos nosotros una certeza de la presencia de Dios en nuestra vida, porque nadie vuelve a ser el mismo cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona. Mire, acompáñeme a Hechos 1. Nuestro Señor Jesucristo les habló mientras estuvo físicamente a los discípulos acerca de esta promesa. Pero Él dio su vida por nosotros en la cruz, murió y resucitó con poder. Y estando resucitado, se presentó por cerca de 40 días a sus discípulos para hacer constancia de que las palabras de Dios son ciertas y son verdad. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 1, tiene como título la promesa del Espíritu Santo. Jesús sigue hablando del tema. Versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo vuelve a anunciarles: muchachos, van a ser bautizados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios va a venir a sus vidas y recibirán poder. Poder. Yo sé que suena un poco increíble estas palabras, y en ocasiones asociamos el poder con esa capacidad del hombre de ejercer autoridad sobre el hombre, porque lamentablemente los valores de este mundo así lo consideran. Cuando una persona quiere tener poder, es tener autoridad sobre los demás, tener dominio sobre muchas personas. Pero el poder del que habla Jesucristo es un poder diferente. Es un poder que tiene que ver más con la capacidad de vencer sobre toda fuerza del mal. Una capacidad de manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Una capacidad de poder hacer las obras que Jesús hacía mientras estaba físicamente aquí en la tierra. Porque ahora nosotros, como sus hijos, como sus discípulos, somos enviados a hacer las mismas obras de Jesús. Se refiere a eso, ese poder de vencer a las tinieblas. Mire, vamos a quedarnos en esta parte, en este concepto, y volvamos nuevamente al tiempo en que Jesús estuvo en medio de nosotros. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, Evangelio de Lucas, capítulo 4, nos muestra cuando Jesucristo fue a Nazaret y entró en la sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito en el versículo 18, Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Puede notar el propósito del Espíritu Santo en la vida de Jesús? El Espíritu está sobre él porque ya había sido bautizado y lo ungió, esto es, puso óleo, puso como una señal de aceite en él. ¿Para qué? Las primeras dos palabras, para dar, para darnos. Jesucristo vino a darnos. El Espíritu Santo está en nosotros para dar. Esa es su función. ¿Para dar qué? Buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Las 4 principales actividades de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros leemos esta palabra, no podemos leerla en pasado. Si usted se da cuenta, ahí el primer renglón del versículo 18, repita conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjese lo que están confesando nuestros labios. ¿Sobre quién está? El Espíritu Santo está sobre nosotros y nos ha ungido para dar. Nos ha llenado de poder para dar buenas nuevas a los pobres, dar palabras de vida, palabras de aliento. Cuando nosotros le hablamos a alguien la palabra de Dios, cuando predicamos la palabra de Dios, cuando anunciamos las verdades del Señor al corazón de los quebrantados, de los abatidos, es el Espíritu Santo quien lo está haciendo a través de nosotros. Y esas palabras tienen el poder de penetrar, de entrar como espada de doble filo, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, producir vida, producir aliento y ánimo. No basta con un tú échale ganas, tú puedes. No. Las palabras que vienen a través del Espíritu Santo son las que transforman nuestra vida. El Espíritu Santo está en uno para que podamos orar por las personas que están enfermas. Aquí dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a dar vista a los ciegos. Está hablando de una sanidad anímica, de una sanidad física. Hermanos, yo creo en milagros. Yo creo que el Espíritu Santo puede sanarnos, puede renovarnos. Dios lo hace. Todo el Evangelio está saturado de las obras portentosas de Jesús. Me ha enviado, dice también, a pregonar libertad a los cautivos, a poner libertad a los oprimidos. Esto es, a aquellos que han vivido encarcelados, endemoniados, presos por algún espíritu maligno. A predicar el año agradable del Señor. Esto, hermano, es poder por el Espíritu Santo, para que usted y yo seamos testigos de las obras portentosas que el Señor puede hacer alrededor de nosotros. Por ejemplo, vamos a Lucas 8, versículo 26. Nos muestra a un Jesús que manifiesta el poder del Espíritu Santo. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos.
Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Mire este hecho portentoso. Este hombre gadareno endemoniado, ¿cuántos demonios había en él? Muchísimos. Su nombre era Legión, y era un hombre que estaba atado, que estaba preso por los demonios. ¿Quién puede hacer libre a una persona en esta condición? ¿Un médico? ¿La psicología? ¿La medicina? Claro que no, porque este es un problema espiritual y se atiende solamente con una fuerza espiritual, y Dios es espíritu, y cuando el Espíritu de Dios se hace manifiesto en la vida de una persona, ¿sabes qué pasa? Echa fuera lo que no es de Dios. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Cuando una persona no conoce a Cristo, hay tinieblas en su vida. Cuando la luz del Evangelio resplandece en su mente, esa luz echa fuera las tinieblas, y esa persona es trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz. No estoy diciendo que todas las personas que no conozcan a Jesucristo están endemoniados. Estoy hablando de la oscuridad que existe cuando nosotros estamos alejados de Dios. Pero cuando una persona vive en tinieblas, corre el riesgo de que el reino de las tinieblas tome control y autoridad de su vida. Y es cuando las personas le dan autoridad al maligno por el pecado que hay en ellos, de que empiece a manifestarse en él. Para muchas personas esto le parece increíble. Sin embargo, el Espíritu de Dios es quien trae libertad, es quien puede sanarnos, es quien puede transformar nuestras vidas, es quien puede llevarnos a libertad. Sin embargo, las personas en ocasiones les cuesta trabajo recibir estas palabras. Acompáñame a Mateo 12, versículo 22. Cuando nosotros no creemos en la presencia del Espíritu Santo, cuando no creemos en su poder, ¿sabes qué significa? Que le estamos rechazando. Significa que les estamos resistiendo. Y el rechazo o la incredulidad al mover y al poder del Espíritu Santo es un pecado, es una falta. La palabra de Dios la describe. Tiene como título la blasfemia contra el Espíritu Santo. Versículo 22 de Mateo 12. Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido.
¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por medio de quién Jesús echaba fuera los demonios? Por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, nos da el poder de hacer las obras de Cristo. Hermano, usted y yo somos llamados también a predicar, a anunciar las buenas nuevas, a profetizar, a dar sueños y visiones al corazón de la gente. Somos llamados a orar por los que están enfermos. Somos llamados a pregonar libertad a los cautivos, porque el Espíritu de Dios está ¿sobre quién? Sobre nosotros. Así lo leímos en Lucas 4:18. El Espíritu de Dios está sobre mí, sobre mí. Es por eso que, sabiendo estas promesas, Jesucristo le dijo a sus discípulos en Marcos 16, acompáñeme por favor. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A ver, hermano, ahorita le doy una Coca-Cola, es algo mortífero. A ver si es cierto que no le hace daño. No vamos a tentar al Señor. El Espíritu Santo se manifiesta cuando se tiene que manifestar su poder, cuando hay una necesidad. ¿Cuántas veces usted ha platicado con alguien y le dice, ay, fíjate manito, lo que pasa es de que pues me duele aquí la cadera, tengo un dolor desde hace bastante tiempo, un retortijón en la panza, me arden los ojos, me duele la cabeza, se me hinchan los pies, me arde la lengua? Y usted dice, ay, híjoles, pues cuídate, pues tú échale ganas, tú cree en Dios, Él te va a ayudar. Ok, está bien que le diga esas palabras, pero no basta. Porque el reino de Dios se manifiesta a través de usted y va a venir a la vida de aquella persona cuando usted decida manifestarlo. ¿Sabes qué? A ver, ven, voy a orar por ti. Vamos a pedir un milagro. Dios te puede quitar ese dolor. Dios te puede sanar. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede hacer que tu hijo vuelva nuevamente a los caminos del bien. Dios puede terminar con ese pecado de tu esposo. Vamos a orar, vamos a pedir que el reino de Dios se manifieste a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque el Espíritu Santo está en uno para dar palabras de vida, para producir libertad y sanidad en las personas. Hermano, es que es verdad, pero usted y yo debemos de anhelarlo. Dios está esperando que fluyamos en el Espíritu Santo. Yo sé que a lo mejor usted se identifica mucho con la vida de nuestro Señor Jesucristo, en una vida de autonegación, en una vida de santidad, de no participar con las obras de la carne, de vivir en sobriedad, en mesura. Pero ¿sabe? Cristo ya murió por nosotros y resucitó con poder y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Jesucristo es un vencedor, está coronado de gloria y de majestad. ¿Y sabe?
usted y yo debemos de identificarnos con ese Jesús también. Es por eso que la vida de un hijo de Dios debe de ser una vida de poder, una vida de victoria, una vida de transformaciones, una vida de un fluir sobrenatural del Espíritu Santo. No podemos nosotros andar por la vida cabizbajos, sintiéndonos fracasados, porque por el Espíritu Santo ya tenemos la victoria, hacemos morir las obras de la carne. No podemos ir por la vida sin saber qué hacer, qué decisión tomar, qué rumbo seguir, porque por el Espíritu Santo, ya lo vimos, podemos tomar decisiones, porque Dios nos da sueños y visiones y nos muestra las metas y los propósitos para nuestra vida. No podemos estar escuchando a las personas que se quejan, que sufren, si nosotros tenemos la palabra de vida. Y por el Espíritu Santo podemos hacerla llegar a sus corazones. Si ellos pueden recibir la experiencia de la presencia de Dios cuando nosotros oramos por ellos. Hermano, hagamos nuestra, manifestemos la promesa del profeta Joel. Es nuestra. Y en los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es una promesa para todos nosotros. Pero dice la Escritura que anhelemos esta promesa. Si vosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Está al alcance de nosotros los recursos inagotables del reino de Dios. Está al alcance de nosotros la solución a todos nuestros problemas y situaciones difíciles. Tenemos la victoria asegurada, pero necesitamos fluir en el Espíritu, andar en el Espíritu, llenarnos del Espíritu constantemente. El Espíritu Santo vino a la vida de los discípulos en Hechos 2. Ese libro nos habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Pero no solamente fue derramado en el libro de Hechos, sino que los discípulos, cuando fueron perseguidos, ellos oraron para que la gloria de Dios se manifestase en su vida, ahí en el libro de Hechos 4. Y el Espíritu Santo vino nuevamente sobre de ellos, de tal forma que el Espíritu de Dios puede llenarnos continuamente. Y Dios desea que usted y yo el día de hoy nos llenemos también. En Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 17 al 20, dice, Efesios 5 del 17 al 20, esta es la última cita. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Aquí nos hace la invitación, llénate del Espíritu Santo, llenémonos del Espíritu Santo, a cada momento, orando, dando gracias, alabando al Señor. Es la manera en que tú y yo lo podemos hacer. ¿Te gustaría hacerlo en este momento? Yo te invito a que cierres tu Biblia, por favor. Vamos a orar. Yo no voy a preguntar quién no ha recibido al Espíritu Santo, porque lo que vamos a hacer es orar
para que todos seamos llenos del Espíritu Santo nuevamente. Y si alguien no lo había recibido, es el momento que Dios tiene preparado para que puedas empezar a vivir en una dimensión espiritual diferente. La vida cristiana sin el Espíritu Santo es imposible. La gracia de Dios desea hacerse manifiesta en nuestra vida. Trae estas palabras a tu mente. Cada una de las promesas que hemos leído, recíbelas como una verdad en tu corazón, en tus pensamientos. Tú estás llamado a tener victoria. Tú estás llamado a salir adelante sobre toda adversidad. Tú estás llamado a ser luz. Tú estás llamado a brillar con intensidad. El Espíritu Santo desea ser derramado en tu vida para que puedas ser guiado por Él, para que puedas terminar con las obras de la carne, para que puedas recibir revelación. Pero necesitas pedírselo tú. Jesús es quien bautiza. Pídeselo al Padre en el nombre de Jesucristo, con tus propias palabras. Porque no es posible que vivamos vidas de fracaso, de derrota, de enfermedad, de falta de guía, de falta de dirección, si el Espíritu Santo no lo puede dar todo eso. Hoy tiene que terminar toda incapacidad de tomar buenas decisiones, todo pecado persistente, toda obra de la carne, aún todo pensamiento de temor, toda tristeza, toda duda, toda incredulidad, porque el Espíritu Santo va a venir a nuestra vida, porque nos va a saturar de su presencia. Aún va a terminar el día de hoy toda incapacidad para predicar la palabra. Nuestros labios se abrirán para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy terminará toda acción del enemigo o autoridad que le hayamos dado, porque el Espíritu Santo vendrá a nosotros, hará morada en nosotros. Pídeselo al Padre. Padre Santo, el día de hoy venimos para que tu Espíritu Santo descienda en la vida de toda tu iglesia. Porque no queremos vivir vidas en derrota, Señor, sino en poder. Envía tu Espíritu de poder sobre todos nosotros. Derrama tu gracia y tu unción, Señor, sobre nuestras vidas. Séllanos con tu presencia. Mira los corazones de aquellos que te buscamos con fe, de aquellos que creemos en tus palabras, que amamos tu palabra. Padre Santo, satúranos con tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, a nuestra vida. Mándalo, Señor Jesús. Permite que desde el más pequeño hasta el más grande, tu Espíritu Santo fluya en su vida. Manifiéstalo, Señor. Sopla, sopla, Señor, de tu presencia en nuestra vida. Sopla de tu unción en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, te invitamos a ser morada en nuestro corazón, en nuestra vida. Revélalo, Señor, revélalo. Algunos de nosotros lo hemos recibido, pero anhelamos más y más de ti, porque dices en tu palabra que tú nos das tu Espíritu por medida. Satúranos y llénanos más y más de tu presencia, oh Señor. Padre Celestial, que de nuestro interior corran ríos de agua viva,
Que tu presencia, que tu Espíritu Santo sea como un manantial inagotable en medio de nosotros. Espíritu de Dios, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Dice la Escritura que nos llenemos del Espíritu de Dios cantando al Señor en nuestros corazones. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a adorar al Señor. Vamos a llenarnos del Espíritu Santo. Vamos a adorarle con todo nuestro corazón. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu de Dios, en nuestra vida. Tócame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa bendecimos, Padre. Te damos gracias porque tú envías a tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, porque nos llenas de tu unción, porque aún pones el testimonio en la vida de aquellos que están recibiendo de tu plenitud y de tu gracia. Gracias, Padre, porque tú estás poniendo en sus corazones, en sus pensamientos y aún en sus cuerpos esa señal de que tú estás con ellos. Padre, permite que en el nombre de Jesús tú actives los dones espirituales en medio de tu iglesia. Que tú permitas que el derramamiento de tu Espíritu Santo sirva para que de aquí, Señor, se levanten hombres y mujeres que tengan palabras de profecía, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, discernimiento de espíritus, el hacer milagros, fe, sanidades. Permite que en el nombre de Jesús fluyan las lenguas, Señor, con poder, y la interpretación de lenguas.
Espíritu de Dios, manifiéstate en medio de esta iglesia. Llénanos cada vez más y más y más y más y más de tu presencia. Queremos aprender a vivir en el poder de tu presencia, fluir en el Espíritu, andar en el Espíritu todos los días de nuestra vida. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz. Queremos aún aprender a adorarte en espíritu y en verdad, aprender a presentarnos delante de ti. Espíritu Santo, perdónanos si de alguna manera ha habido incredulidad en nuestro corazón. Perdónanos si te hemos resistido. Perdónanos, Señor, si te hemos hecho a un lado, si no hemos escuchado tu voz. Perdónanos, Espíritu de Dios. Perdónanos, Padre Celestial. Gracias te damos porque el día de hoy tú pones de tu presencia en cada uno de nosotros y tú activas los dones espirituales. Que haya un fluir, Padre, un fluir de tu Espíritu Santo para que podamos ser guiados por ti en todo momento, para que podamos vivir en poder y en libertad, para que podamos vivir vidas sanas en alma, en cuerpo, en el nombre de Jesús, para que podamos en todo momento ayudar a que el reino de Dios venga a la vida de aquellos que no te conocen. Para eso es tu Espíritu, Señor, y queremos darnos también. Esa es nuestra esencia, es lo que tú depositas en nosotros. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo te invito a que empieces a orar en el Espíritu. Deja que el Espíritu Santo interceda a través de ti. Fluye en lenguas. Empieza a orar en el Espíritu. Empieza a orar en el Espíritu. Adórale, 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 adórale. Porque tú derramarás, Señor, tu Espíritu sobre toda carne, y en los postreros tiempos vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Gracias te damos, Padre Celestial, gracias te damos, porque tú lo haces en medio de nosotros el día de hoy. Tú eres tan sutil, eres tan hermoso, Padre. Gracias, 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 Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si el Espíritu Santo está en medio de nosotros para sanarnos, para traer libertad, para traer consuelo, yo quisiera invitarte a que si tú tienes alguna necesidad, aun cuando ya se oró al inicio del servicio, si tú tienes una necesidad, cualquiera que sea, levanta tu mano, por favor. Levanta tu mano. Porque dice la Escritura que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si tú tienes una necesidad, levanta tu mano. Levanta tu mano, simplemente levanta tu mano. Ahora, acuérdate que el Espíritu de Dios está sobre todos nosotros y nos ha ungido para dar. Tú que no tienes necesidad, acércate a un hermano que tenga la mano levantada. Acércate, acércate. La fe no solamente es creer,
La fe se manifiesta cuando obedecemos, cuando damos los pasos necesarios para que ésta tenga cumplimiento en la vida de aquellos que necesitan la presencia de Dios. Acércate con todo respeto, tócalo. Tus manos son las manos del Señor, tu boca es la boca del Señor, y las palabras que salgan de tu boca serán palabras de vida y de aliento. Pregúntale, ¿cuál es tu necesidad? Pregúntale, ¿cuál es tu necesidad? Y empiezas a orar por él, por ella. Empiezas a pedir un milagro. Empiezas a orar con la palabra de Dios, creyendo que la palabra tiene vida y poder, y que el Espíritu de Dios fluye en ti, que el Espíritu de Dios se manifiesta a favor de tu hermano. Deja que fluya la gracia de Dios. Tú eres ahorita un canal de bendición. La gracia de Dios fluye a través de tu vida y viene a tocar la vida de tu hermano. Y yo sé que Dios va a actuar. Y yo sé que Dios está obrando en este momento. Está obrando en el corazón de tu hermano. Está obrando en su vida, en la vida de su familiar, en la vida de sus seres queridos, en su trabajo, en su salud, en su economía. Bendícele, bendícele en el nombre de Jesús. Padre, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo en este momento nos está utilizando para que podamos orar conforme a tu voluntad, conforme a tu dirección y a tu guía, creyendo que tú obrarás con poder, que tú traes sanidad, que tú traes libertad, que tú traes gozo y paz, que cesan las tristezas, cesan las contiendas, cesan las enfermedades, cesan las preocupaciones y las angustias, cesa el temor el día de hoy en el corazón de nuestros hermanos. Tú sacias y suples conforme a su necesidad específica. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Porque tú dices en tu palabra: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y estamos siguiendo a ti, Señor, porque ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A quién iremos si solamente en ti hay perdón y hay poder para transformar nuestro corazón? Te bendecimos, Padre Celestial, y te damos gracias porque veremos la respuesta a la oración que estamos presentando en este momento, porque veremos cómo te manifiestas con poder, porque tú estás quitando todo obstáculo aún de nuestro corazón. Toda incredulidad cesa, toda desconfianza en el nombre de Jesús, y tú derramas fe, derramas gozo, derramas la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Te damos gracias, Padre, porque recibimos tus promesas, porque de tu plenitud tomamos todos, y gracias sobre gracia. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por lo que tú estás haciendo en este momento, por tu salvación, porque tu luz está resplandeciendo, porque tú estás poniendo respuestas, porque tú estás dando indicaciones, porque tú estás mostrando el camino que cada uno de mis hermanos en su necesidad deben de tomar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todo esto lo haces por tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, gracias. Gracias te damos, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús.
Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No sé